Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos derivar utilizando las reglas de la derivación. ¿Cómo vamos a hacer este video? Te voy a estar explicando las que yo considero que son las reglas de derivación más importantes, ¿sí? Ya sea la constante, la potencia, el producto, el cociente y la cadena. Comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. La primera regla de derivación que te voy a explicar va a ser la de la constante, ¿sí? ¿Qué es una constante? Básicamente es un número solito, sin una variable. Por ejemplo, vamos a suponer f de x igual a 7. ¿Qué te dice esta regla de derivación? Que vos al derivar una constante es el resultado siempre 0. No importa que la constante sea positiva, negativa, un número racional, siempre tu derivada va a ser 0. Vamos ahora con la potencia. Esta regla de derivación es la que más vas a utilizar. ¿Qué te dice esta regla de derivación? Mira, vamos a suponer que tenés esta función, f de x igual a 2x a la cuarta. ¿Cómo vas a derivar una función polinómica? Término por término. Bien, yo te voy a explicar acá con un solo término y después vas a ver cómo resolvemos esta función polinómica, ¿sí? Vamos a empezar a derivar. Te dice que el exponente que vos tenés con la variable baja multiplicando al número que está adelante de la x. Es decir, que te va a quedar 4 por 2x, lo ponemos igual, pero al exponente le restamos ¿cuánto? Le restamos siempre 1. Es decir, que vamos a hacer 4 menos 1. Bien, por lo tanto, la derivada de esta función te va a quedar 4 por 2, 8, x elevado a ¿cuánto? Al cubo. Bien, yo lo hice acá con un solo término. Ahora vamos a ver cómo se deriva cuando tenés una función polinómica, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con esta derivada. Si vamos a hacerla paso por paso, ¿dale? Es decir, que f' de x va a ser igual. El 3 que dijimos baja multiplicando ¿a qué? Al menos 2 por x elevado a la 3 le restamos 1. Menos. Si vos no tenés nada en el exponente, tenés un 1. O sea que este 1 bajaría 1 por 3 por x. Y como tenemos un 1 y le restamos también 1, ¿sí? Vamos a ver lo que pasa ahora. Más, fíjate que tenemos un 5, que 5 ¿qué es? Es una constante, o sea que ya sabemos que la derivada es 0. Vamos a ver cómo nos queda todo esto. Más por menos menos, 3 por 2, 6. X a la ¿cuánto? 3 menos 1 nos queda 2. Bien, menos 1 por 3, 3. X, 1 menos 1, 0. Más 0 que ya no lo pongo. Pero ahora recordá una cosa. Todo número o letra elevado al exponente 0, ¿cuánto da? Nos da 1. Por lo tanto, ¿esto qué nos quedaría? Menos 6x al cuadrado menos 3 por 1, 3. Y ahí está la derivada. ¿Qué conclusión importante podemos sacar de esto? Es que cuando vos tenés una variable elevada al exponente 1, cuando vos hacés la derivada desaparece, ¿sí? Bien, buenísimo. Vamos ahora con la regla del producto o la multiplicación. Antes de continuar con esta regla de derivación, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Quisiera invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar muchos temas de matemática, especialmente en nivel secundario y de ingreso a la facultad. Además, quisiera decirte que si querés hacer una colaboración o una donación, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier ayuda que quieras hacer me va a ayudar muchísimo a poder seguir realizando videos educativos gratuitos. Cualquier aporte es de muchísima ayuda. Ahora sí, continuemos con la regla del producto. Si vos te fijas en la fórmula, tenemos V, U', B', bien, vamos a identificar cada una. ¿Por qué? Porque vos vas a usar esta regla de derivación cuando tenés dos funciones que se están multiplicando. Entonces, a cada una de esas funciones, lo que vas a hacer, le vas a poner a una U y a la otra B. Así, mira, a esta vamos a llamarla U y a esta vamos a llamarla B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar por separado. Tenemos U, que es lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar. Es decir, que U' ya lo vamos a hacer de una, no voy a hacer paso por paso, ¿sí? Vamos a agilizar un poquito, ¿vale? O sea que nos queda el 3 baja multiplicando
3 por menos 2 nos queda menos 6x y al 3 le restamos 1, o sea que nos queda el cuadrado. Más, que habíamos dicho hoy, que si tenemos una variable con exponente 1, nos queda directamente el coeficiente, es decir, que acá nos queda 3. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a agarrar b. Y vamos a obtener la derivada de b, es decir, b', ¿sí? Y hacemos exactamente lo mismo. Nos queda 4 por 1, 4, x, restamos 1 a 4, o sea que nos queda 3, menos, bajamos el 2, 2 por 4, 8, restamos 1, nos queda x. Bien, buenísimo, ya tengo cada función separada con su respectiva derivada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Directamente vamos a reemplazar en la regla de derivación. Fíjate, ¿qué te dice? Mira, te dice u derivado lo tengo acá, es decir que nos va a quedar f' de x igual menos 6x al cuadrado más 3 por b sin derivar, que sería x a la cuarta menos 4x cuadrado, más, y ahora u sin derivar, menos 2x al cubo más 3x por b derivado, que sería 4x al cubo menos 8x. Y ahí ya tenemos hecha la derivada. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Propiedad distributiva, agrupar y llevar a la mínima expresión posible, ¿sí? Yo todo eso te lo dejo para que lo hagas vos, ya que si no, el video se me hace muy extenso, ¿sí? Vamos ahora con la regla del cociente o la división. Bueno, vamos con la regla del cociente o de la división, ¿sí? Es muy parecida a la regla de la multiplicación. Nada más que acá tenemos la diferencia, que tenemos una resta y tenemos en el denominador una función. Vas a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que ahora vas a tener dos funciones que están dividiendo. A la del numerador la vamos a llamar u y a la del denominador la vamos a llamar b. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hoy. Vamos a agarrar cada función y vamos a derivarla, ¿sí? Tengo la función que llamé u, voy a hacer su derivada. U' que va a ser igual. El 4 pasa multiplicando, o sea que nos queda 4 por 3, 12x y le resto 1 al cubo. Más el 2 pasa multiplicando, 2 por 8, 16, x y 2 menos 1 nos queda la 1. Vamos a hacer lo mismo ahora con b. Hacemos su derivada, b', que va a ser igual a ¿qué? Que habíamos dicho que cuando teníamos una variable con exponente 1 nos queda directamente la variable y ahí termino, ¿sí? Porque acá tengo una constante que nos da 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacer la regla de la derivación, ¿sí? Vamos a respetar esta fórmula que tenemos acá. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. f' de x. U derivada es 12x al cubo más 16x. Por b sin derivar, 3x menos 1. Menos u sin derivar, 3x a la cuarta más 8x cuadrado. Por b derivado que es 3. Todo dividido b al cuadrado, es decir, 3x menos 1 elevado al cuadrado. Y acá tendrías que hacer lo mismo que te dije hoy en el producto, en donde tenés que hacer distributiva, agrupar, bien, y llevarlo a la mínima expresión. Te lo dejo también como tarea. Bien, vamos ahora con la última regla de derivación, que también yo considero que es muy importante, que es la de la cadena, ¿sí? ¿Cuándo vas a usar la regla de la cadena? Cuando tenés una función elevada a un exponente, ¿sí? Acá tenés la formulita, o sea que tenemos u, que u va a ser todo lo que tenés acá adentro, ¿sí? Esto es u y, por supuesto, el 3 es n, ¿bien? Entonces, vamos a agarrar a u, ¿bien? Y vamos a hacer la derivada de u. Eso va a ser, como te dije, 2 por 5, 10x a la 1, y esto es una constante, desaparece, ¿bien? Una vez que ya tengo eso, directamente utilizamos la fórmula. Vamos a derivar f' de x. ¿Qué nos dice la fórmula? Fíjate, el 3 baja multiplicando, o sea que te queda 3 por u. U que es 5x cuadrado menos 5. Y acá lo que hago, le resto 1 al exponente, es decir que te queda 2. ¿Por cuánto? U derivado. ¿Que u derivado cuánto es? 10x. Bien, y acá podemos trabajar un poquito más. Acuérdate que vos no podés hacer 3 por 5 porque está todo abarcado por una potencia, ¿sí? Pero podés juntar el 3 con el 10, es decir que te va a quedar 30x por
5x² menos 5 al cuadrado. Bueno, y acá podrías hacer el cuadrado de un binomio y seguir trabajando y todo, pero eso te lo dejo para vos. Bien, y acá terminamos con las reglas de derivación que yo considero que son las más importantes. Si el video te sirvió, te voy a pedir nuevamente que le des me gusta. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal. Si querés hacer alguna donación, alguna colaboración, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Cualquier aporte que quieras hacer me ayuda muchísimo. Nos vemos en próximos videos. Saludos.